Buen día a las personas que en algún momento vean este video. Estoy contento por volver a retomar los videos formativos que ya hace un tiempo no se habían propuesto en la Academia Dabar. Creo que varios de ustedes supieron que estuve en una experiencia de estudio en Jerusalén, en el Studium Biblicum Franciscanum, una experiencia muy enriquecedora, también una experiencia con muchos retos, pero bueno, es parte de la vida. Y pues hoy quiero proponer algunas reflexiones en torno a la Tierra Santa, como se había dicho en la página de la Academia de Abar, en Facebook, para reflexionar estos 3 días sobre la Tierra Santa, sobre todo las primeras peregrinaciones, cómo es que los primeros cristianos peregrinos iniciaron esta aventura de ir y ver los lugares de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y en general de conocer toda la tierra de la historia de la salvación. Muy bien, pues hoy vamos a tratar el primer tema sobre qué es un lugar santo. Y como ustedes ven que puse en el título, la geografía de la salvación. Cuando uno se empapa cada vez más de este concepto de esta tierra, vemos que la geografía también es salvífica y por lo tanto es el primer concepto que quisiera que tuviéramos presente para meditar a lo largo de estos días. Muy bien. Entonces, entendiendo la teología, la historia y la memoria de los lugares santos. Vamos a continuar. La santidad de un lugar se da por el acontecimiento que ha ocurrido ahí, no por dedicación. Vamos a ver ahorita qué quiere decir esto. Si vemos en esta columna donde dice la acción de Dios, podemos definir un lugar santo como aquel lugar en donde ocurrió un evento de la historia de la salvación. Eso es un lugar santo, un lugar en el cual ocurrió un evento, un suceso de la historia de la salvación. Por ejemplo, en Belén ocurre el evento de la salvación del nacimiento, en el río Jordán el bautismo, en el Gólgota la crucifixión y la tumba vacía, la resurrección. La acción de Dios está presente y es fundamental para determinar la santidad de un lugar. Por lo tanto, como se dice en el título, la santidad es un acontecimiento, no una dedicación. Es decir, una dedicación que surge de la decisión humana. Y como vemos en esta otra columna, la decisión humana. Un lugar no es sagrado simplemente porque una comunidad decide dedicarlo o construir un santuario ahí. Eso es interesante. Claro, lo vuelvo a repetir, estamos en el contexto de Tierra Santa. Estamos en este contexto. Y en Tierra Santa, los lugares son santos porque ha ocurrido un evento ahí, salvífico, no porque el ser humano decidió que fuera ahí. Eso es diferente. Ahora, si ya lo trasladáramos a nuestras circunstancias, a nuestras calles, a nuestras colonias, a nuestras parroquias, la teología es similar, pero sí tendría un matiz diferente. Estamos hablando, como se dijo en el título general, de geografía de salvación. Ahora, fíjense interesantemente esto que sigue. Hay capas de historia sagrada y quise poner, por ejemplo, el monte del templo. ¿Qué quiere decir esto? Un lugar santo casi nunca tiene solo un dueño teológico. Diferentes tradiciones reclaman las mismas coordenadas por razones distintas. Y quise poner, como se dijo ahí, este ejemplo importante. El monte del templo es un sitio, un lugar santo importante para las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Vamos a ver primero por qué para el judaísmo es un lugar santo. Porque hay un evento fundacional. Aquí Abraham ofrece a Isaac en sacrificio. En el monte Moria está una roca en la cual Abraham va a sacrificar a Isaac. Sobre esa roca se va a construir el templo de Jerusalén. Sobre esa roca después va a estar edificada la cúpula dorada como vemos aquí. Fíjense, diferentes sucesos. Entonces hay un evento fundacional. Abraham ofrece a Isaac en la roca del monte Moria. Hay un significado teológico, el corazón de la presencia de Dios de Israel. Por eso la destrucción del templo fue tan dolorosa. Y hay un símbolo físico, el templo histórico de Jerusalén que estaba presente aquí.
en este sitio, construido primero por Salomón, después destruido, viene la etapa del segundo templo, bajo vamos a decir así, eh, la coordinación de Zorobabel. Después Herodes el Grande lo va a ampliar y va a ser destruido en el año 70 por el Imperio Romano. Pero este sitio también es importante para el Islam, porque hay un evento fundacional. Se habla sobre el viaje nocturno al cielo del profeta Mahoma, que utiliza esta roca del monte Moria para subir al cielo. Aunque claro, los historiadores dicen, y es cierto, que Mahoma nunca estuvo en Jerusalén. Se habla más bien de un viaje espiritual. Hay un sentido teológico para el Islam. Hay una conexión directa entre la tierra y lo divino en este sitio. Y hay un símbolo físico, la cúpula de la roca o la cúpula dorada, que es la que estamos viendo también aquí a un lado. A diferencia de lo que muchos pueden creer, esta construcción de la cúpula de la roca o la cúpula dorada no es una mezquita, es simplemente un edificio que se ha construido. ¿Para qué? Para que no se volviera a edificar el templo. El templo de Jerusalén se cree que estaba en este mismo lugar donde ahora se ha construido la cúpula dorada. La mezquita se va a encontrar a unos cuantos metros de este sitio, la mezquita de El Aqsa. Y para el cristianismo también este lugar es importante porque hay un evento fundacional, el ministerio de Jesús. Nosotros hemos escuchado en la Sagrada Escritura cómo Jesús enseñaba en el templo. Esto que vemos aquí, podríamos decir, es la explanada del templo en donde Jesús muy seguramente también caminó y predicó. Hay un significado teológico para el cristianismo. Es el lugar de las enseñanzas de Cristo, de purificación y profecía, anuncio de su destrucción. Y hay un lugar físico, era el espacio de peregrinación y de memoria, de que algo realmente ocurrió ahí. Incluso después de la resurrección, los apóstoles iban todavía al templo. Vemos una imagen desde otro ángulo del monte del templo. Es una explanada muy grande, muy amplia, con zonas muy impresionantes, verdes, donde uno puede caminar impresionantemente. El monte del templo, así es como se ve hoy en la actualidad. Una foto tomada en el 2026. El mismo lugar, siglos después, pero que aquí Abraham caminó, pero que aquí Jesús predicó y que hoy es un lugar de oración para los musulmanes. Muy bien. Este concepto que viene es importante y ojalá nosotros lo recordemos. El concepto hebreo de Macom. ¿Qué quiere decir Macom? Macom quiere decir lugar, pero no es un lugar cualquiera. Es el lugar o el espacio de la irrupción divina. En un determinado lugar, Dios irrumpe y se manifiesta en él. Fíjense, Dios irrumpe, Dios elige un lugar y se le revela. No es el ser humano quien sacraliza el espacio, lo vuelvo a repetir. No es en Tierra Santa la decisión humana la que dice, este es un lugar santo, esta es Tierra Santa. No, ha sido Dios que ha irrumpido en la historia eligiendo un lugar para manifestarse. Por eso es santo. No es el ser humano quien da la santidad al lugar, sino es Dios quien ha hecho santo ese lugar. Y este lugar, ¿cómo se le conoce en hebreo? Macom. Es la coordenada geográfica de la revelación, podríamos también decirlo así. La coordenada geográfica exacta de la revelación. Acuérdense que la revelación es un concepto también importante dentro del cristianismo y, bueno, y no solamente del cristianismo, también en el judaísmo y también, ¿por qué no decirlo?, en el islam. Está esta cita de ejemplo, Génesis 28:6, la visión de la escalera celestial. Quiero leer este versículo. Estamos hablando del sueño de Jacob, 28:16. Despertó Jacob de su sueño y se dijo, así pues, está el Señor en este lugar y yo no lo sabía. Está el Señor en este lugar y yo no lo sabía. Ese es un macom, es un lugar salvífico, es un lugar en donde Dios se ha manifestado.
Y en respuesta a este lugar salvífico, en respuesta a este lugar en donde Dios se manifiesta, hay una respuesta humana. Jacob erige una estela, como digamos la que tenemos aquí en imagen, claro, una representación digital, y va a llamar a ese sitio Betel, es decir, casa de Dios. El reconocimiento humano y la memoria comunitaria responden a la elección divina. Dios se ha manifestado en este lugar y el ser humano que hace reconocer este lugar como sagrado, erigiendo un signo especial e importante. Muy bien. Hay un principio hermenéutico de la hay un principio hermenéutico que se le conoce como el principio de la encarnación, para ver la importancia de un lugar. Hay muchas personas que dicen, yo rezo a Dios en mi casa, yo creo que puedo encontrar a Dios en todo lugar, porque Dios se manifiesta en todo lugar. Sí, pero porque Dios quiso encarnarse y al tomar carne asumió un cuerpo físico que está sometido al tiempo y el espacio, ese cuerpo físico está sometido también a unas coordenadas geográficas y por lo tanto el lugar va a ser importante porque Dios quiso encarnarse. Nosotros como cristianos lo creemos. Así, la encarnación es el principio hermenéutico en donde a nosotros se nos descubre o se nos revela la importancia de el lugar santo. El Verbo se hizo carne y habitó Esquenosen, plantó su tienda entre nosotros. Esquenosen es decir, acampar. Incluso aquí en la imagen digitalmente se ve como una tienda de campaña y de este lado vemos el lugar del nacimiento de Jesús en Belén. Una estrella con 14 picos, haciendo referencia a las 14 generaciones, una, dos, tres veces de Mateo, que hacen referencia a la dinastía davídica de Jesús. Es decir, Dios no suprime la geografía, la asume. Por lo tanto, el lugar para el encuentro con Dios es importante. Y aunque estamos hablando de Tierra Santa, pero si lo trasladamos un poco a nuestra realidad de parroquia, yo no me puedo encontrar de igual manera con Dios en mi casa que en la parroquia, porque en la parroquia yo me encuentro con Dios de manera sacramental. Ojo, en mi casa yo me puedo encontrar verdaderamente con Dios en su palabra, en mi familia, en la oración, pero en la parroquia es un lugar importante y especial en donde Dios se manifiesta sacramentalmente. Por eso es importante. Por eso no podemos decir, pues cualquier lugar para el encuentro de Dios me da igual. Claro, en cualquier lugar nos podemos encontrar con Dios, pero hay lugares especiales en donde Dios se quiere manifestar de una forma muy, muy particular. Entonces se dice, Dios no suprime la geografía, sino que la asume. Al elegir un vientre, una aldea, un lago, una cruz, la encarnación confirma que la Shekinah, un concepto hebreo, que la Shekinah quiere decir la presencia habitante de Dios, hace que ningún lugar concreto sea teológicamente irrelevante. ¿En dónde está la Shekinah de Dios? La presencia habitante de Dios. Ahí está, en los lugares santos. Trasladándolo a nuestra realidad, ¿en dónde encontramos la Shekinah, la presencia real, habitante de Dios entre nosotros? En el sagrario. Por lo tanto, no podemos ser indiferentes a decir, a mí me da igual si rezo en mi casa o rezo ante el sagrario. Fíjense. Ahora, el motor de la anápnesis. Aquí estamos viendo algunos conceptos que son importantes y que hay que grabárselos, ¿no? Por ejemplo, geografía de la salvación, este concepto de la anápnesis, el concepto del Macom como lugar. La anápnesis quiere decir una memoria actuante, una memoria viva. Y fíjense lo que está aquí, el peregrino. El peregrino se acerca al Santo Sepulcro no como un museo, sino como un portal. Creo que ahí tuve que ponerlo entre comillas, como un portal que lo transporta en una memoria actuante a un evento salvífico. No es solamente un recuerdo del pasado, sino que esa memoria de lo que ocurrió en ese lugar puede transformar espiritualmente la vida del peregrino. Hay un lugar físico que guarda y activa la memoria. Por ejemplo, aquí puse la imagen de la puerta del Santo Sepulcro, como de ese lugar hay una consecuencia.
La anámnesis, la memoria no solo evoca un recuerdo del pasado, sino que convoca, interpela y transforma el momento presente. Eso es importante. Y va a tener como consecuencia una fe viva. El evento histórico se hace presente, el lugar no crea la fe, pero la despierta, la concreta y la enriquece. Efectivamente, esta última idea es importante. Yo me puedo encontrar con Dios en cualquier lugar, con un corazón dispuesto, sí, pero hay lugares que son importantes para el encuentro con Dios. Cierto, el lugar no crea la fe, pero sí ayuda a despertarla y a enriquecerla. Y como dice aquí abajo, hay una tradición ininterrumpida de personas que han hecho este peregrinar para descubrir esta gracia. Desde Geri en el siglo sexto, Jerónimo en el siglo cuarto, el siglo quinto, Egeria siglo cuarto, San Jerónimo siglo quinto, los cruzados hasta la custodia franciscana del siglo XIII, que actualmente siguen ahí, todos buscan un lugar que haga tangible la fe. Eso es importante. Muchas veces nosotros queremos tocar para creer. El peregrino desde Egeria, Jerónimo, los cruzados, los franciscanos y todos los que peregrinan hoy a Tierra Santa en plan de fe, es eso, buscar el lugar tangible de la fe. ¿La fe se puede tocar? Sí se puede tocar en este lugar santo. Ahora, hay diferentes tipologías de espacios sagrados o hay diferentes lugares de lugares santos. Podríamos hablar de cuatro. El primero, los lugares referentes al Antiguo Testamento. Tienen su origen en las prefiguraciones de la salvación. Algunos ejemplos: Hebrón, la tumba de los patriarcas, Betel, el Sinaí, Jericó. Sitios importantes, sobre todo más para el judaísmo, pero que también el cristianismo venera, que son importantes y ahí están. Luego viene los lugares que tienen que ver con la vida de Jesús. Por ejemplo, hay un origen, la columna vertebral de la peregrinación cristiana. Los lugares de la vida de Jesús son los lugares en donde el peregrino cristiano, digamos, se enfoca porque es la columna vertebral de la peregrinación. Están los santuarios de Belén, de Nazaret, de Galilea, en el norte, de Jerusalén. Luego están los lugares en Tierra Santa que corresponden o hacen referencia a la iglesia primitiva. Por ejemplo, que hacen referencia a los orígenes de la comunidad, que son, por ejemplo, el cenáculo, donde se manifiesta también el Espíritu, la casa de Pedro en Cafarnaúm, lugares relacionados con la iglesia primitiva, por ejemplo, el lugar del martirio de San Esteban, cerca también del Monte de los Olivos, y hay unos lugares que son de tradición y devoción, siglos de fe orante sin ubicación bíblica exacta. Eso también es importante. Por ejemplo, la Vía Dolorosa, la tumba de la Virgen. Podríamos decir, bueno, ¿dónde se dice esto en la Sagrada Escritura? No lo hay, no lo dice así explícitamente, pero la memoria de los cristianos que han vivido ahí desde hace siglos ha custodiado esta memoria del camino de Jesús, de la tumba de la Virgen o del lugar de la dormición de la Virgen, etcétera. Y aquí vemos una imagen de la Vía Dolorosa y la entrada a la iglesia de la tumba de la Virgen. Muy bien. La Vía Dolorosa, obviamente, dentro de las murallas de Jerusalén, el lugar de la tumba de la Virgen fuera de las murallas de Jerusalén, muy cerca del Monte de los Olivos, muy cerca de la Puerta de los Leones. Muy bien. Hay un concepto importante e interesante, el aspecto de la historicidad. Muchas personas que llegan a Tierra Santa dicen, oiga, ¿y de verdad es cierto que aquí, efectivamente, en este lugar, ocurrió este acontecimiento? ¿No será que no ocurrió aquí, sino que fue a lo mejor más para allá? Muchas veces nosotros buscamos una exactitud histórica precisa, pero para eso hay que decir algunas respuestas, ¿no? Primero, hay lugares que arqueológicamente son seguros.
y que son bases sólidas confirmadas, como por ejemplo la sinagoga en Cafarnaúm, la piscina de Betesda, el pretorio de Pilato. Arqueológicamente se dice hay toda una probabilidad de certeza que este sea el lugar correcto. Hay algunos que son objeto de debate, lugares con capas arqueológicas complejas donde los especialistas debaten las coordenadas exactas, y hay otros lugares de fe orante, es decir, que ese lugar ha sido sostenido por peregrinaciones de veneración cristiana y tienen una importancia centrada en el recorrido espiritual. Por ejemplo, aquí vemos dos imágenes. Vemos de este lado Tabga, el lugar de la multiplicación de los panes. Debajo del altar de la misa hay una roca que conmemora el acontecimiento, y de este otro lado tenemos, vamos a decir así, el santuario de las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas, en donde podemos decir, ¿realmente en ese lugar Jesús multiplicó el pan y el pescado? ¿O realmente en este lugar exacto Jesús dijo el sermón del monte? Probablemente sea unos pasos después, unos pasos más para allá, pero lo importante es el evento que ocurre y que se conmemora. Como dice ahí abajo, la incertidumbre histórica exacta en ciertos puntos no destruye la santidad del lugar, porque la teología abarca todo el espectro. No es que exactamente aquí Jesús multiplicó el pan, es que aquí estuvo Jesús. Eso es lo importante. No es que exactamente en este metro cuadrado Jesús estaba parado y predicó el sermón de la montaña. Es que en este monte Jesús se reunía con sus discípulos y predicaba. Eso es lo importante. Ahora, decíamos aquí, la certeza del territorio sobre la coordenada. Muchos de nosotros quisiéramos tener así como que la coordenada exacta y precisa. No se puede en muchos casos. Esto no quiere decir que, como se dice aquí, sea una evasión intelectual, sino una comprensión teológica madura. Lo que importa no es aislar el metro cuadrado exacto donde nació o caminó Jesús. Lo verdaderamente sagrado es reconocer, es el reconocimiento creyente de que aquí, en esta región, en esta ciudad, en este polvo, Dios entró irreversiblemente en la historia humana. Eso es lo importante, que Dios en este lugar entra en contacto con la historia humana. Y por lo tanto, y con esto concluimos, el polvo donde ocurrió la salvación. Un lugar santo no es un monumento a un Dios ausente. Es la cicatriz, por así decirlo, es la cicatriz geográfica de que lo divino por un momento asumió nuestro mundo. Pues ahí está. Gracias a todos por su atención en este primer video. Mañana se publicará el siguiente. Vamos a unir dos temas, las primeras peregrinaciones y la época en que todo cambió. Este va a estar unido en un mismo tema. No, más bien, mañana vamos a hablar sobre la época en donde todo cambió, y en el tercer video vamos a hablar sobre eh, las primeras peregrinaciones y morir en Tierra Santa. Les doy las gracias por su atención y nos vemos a la próxima.